Eso, están con el ahora sí, están con el micrófono. Estamos con el micrófono. No sé si se nos escuchan ahí. Ahí, perdón, que tenemos que mover la computadora. Senador Lustó, muchísimas gracias por los comentarios, las sugerencias, todos muy, muy útiles. Respecto a la primera cuestión, la redacción de la cláusula y el plazo de vigencia, nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier mejora en este wording que a ustedes, a los senadores y eventualmente a los diputados les parezca que puedan aclarar. Evidentemente el espíritu de lo que estamos intentando hacer es exactamente el que el senador plantea. Con lo cual una cláusula que mejore y que deje asentado de manera más clara que lo que buscamos es una protección al tenedor de estos instrumentos locales, que como bien dijo el senador, en otras oportunidades fueron castigados en términos relativos y no es el espíritu de esta propuesta. Respecto al marco de la delegación, en los marcos de la ley 27.541 y 27.544, nosotros entendemos que una ley de esta envergadura, y una operación de esta envergadura y de esta trascendencia corresponde que pase por las instancias legislativas. Entendemos que eso es saludable, como también planteó el senador. Alguna pequeña salvedad o alguna pequeña cuestión, específicamente el hecho de incluir algunas opcionalidades, el tratamiento en interés corrido, y algunas, este tema también incluso de la RUFO, dentro del marco normativo vigente tal vez tendrían alguna especie de gris, y con lo cual también entendemos que con una ley también esto queda de alguna manera mucho mejor saldado, ¿no? O sea que así como que es el ámbito, digamos, respetamos el ámbito natural de discusión que es el Congreso, pero también nos parece que hay algunas cláusulas que requieren también cierto tratamiento legislativo, por ejemplo, esta novedad respecto a la RUFO, el hecho de que el canje se mantenga abierto durante un tiempo. Nosotros en el marco de la Ley de Administración Financiera, este tipo de operación no sería del todo simple mantenerlo, y con este marco de delegación que nos daría esta ley, entendemos que vamos a estar digamos, teniendo una mejor iniciativa al respecto. Respecto a los datos de las tenencias del sector público, nosotros les podemos acercar, yo justo acá tengo una planilla que la tengo instrumento por instrumento, sería un poquito engorroso que la dicte, pero tenemos la información. Si les parece, les vamos a hacer acercar esa información al senador y al resto de los diputados, cuáles son las tenencias del sector público y el sector privado en cada tipo de instrumento. Acá, como bien decía el senador, nosotros estamos incluyendo el total de estos títulos. Hay títulos que por sus características solo los tiene el sector público, otros que tienen participación mixta, otros que solo tiene el sector privado. El ejercicio de la opcionalidad no está pensado en ese espíritu, digamos, la opción de especificación. Martín, bueno, nosotros que somos economistas, por ahí lo entendemos un poco mejor, pero también depende un poco de qué tasa utilices para calcular, ¿no? Porque es un bono más corto, con lo cual depende de la cotización del dólar, depende de la tasa que se use para descontar. Si la referencia es, digamos, respecto a los cálculos estándar que hace el mercado, eso es una cuestión. Esa cuenta, digamos, no necesariamente tiene que ser la única, pero entendemos la inquietud y, digamos, eso es parte de lo que posteriormente se discutirá al interior de cada uno de estos organismos públicos que tienen sus reglamentos de inversión, sus marcos normativos que los regulan. Cada ente del sector público tendrá la libertad de trabajar con esos marcos y tomar las mejores decisiones en ese contexto. Respecto a el tratamiento diferencial, el tema también en la redacción de la RUFO, si hay una única salvedad ahí respecto al tratamiento de la RUFO, lo que decías de si quedamos desde el vencimiento de la ley o si ponemos desde la entrada, perdón, desde que se efectúe el canje, que obviamente todavía no sabemos cuándo va a ser, porque depende, entre otras cosas, del tratamiento de esta ley, y digamos, el momento en que se apruebe esta ley. Lo único que preocupa ahí es si quedara algún desfasaje, que en todo caso podría ser muy menor, podrían ser algunas semanas, entre lo que serían los 5 años que tenemos de vigencia de la RUFO en la oferta
internacional, que se va a liquidar el 4 de septiembre, y ese cronograma no necesariamente calzaría, pero bueno, tal vez podría ser una solución a efectos de redactar de alguna mejor manera. Nosotros podemos trabajar en alguna redacción alternativa en el correo de estos días que les podamos hacer llegar por alguno de los miembros de nuestro bloque o por algún otro canal. No sé si me queda algo más, Rami. No, lo que puede ser es más, hay que verlo dinámico, no tan estático. ¿Cómo querés decirlo eso? No, un poco complementando lo que decía Diego, Martín, la verdad que nosotros en estos 7 meses hemos hecho un proceso de aprendizaje mutuo, tanto, digamos, desde el Secretaría de Finanzas como el propio mercado. Recordá, por ejemplo, nosotros nuestro primer vencimiento importante que tuvimos, que estaba un poco en el gráfico anterior, que fue el Bonser que vencía en abril. Cuando nosotros encaramos esa operación, el mercado secundario de bonos por ser estaba cotizando a tasas insólitamente altas, del 20 o el 30% más ser. Hoy el mercado, producto de toda esta agenda de normalización que les estuvimos mostrando, ya cotiza en niveles relativamente razonables, entre el 3% al 8% más ser, con lo cual creemos que esta opcionalidad que estamos dando de instrumentos más cortos, ajustables por ser, tiene un valor relativo. Cuando uno mira a veces los cálculos que son más bien estáticos, que hacen muchos analistas, las tasas de descuento que se están considerando a nuestro criterio no reflejan justamente lo que nosotros esperamos, que es producto de este ejercicio de administración de pasivos, como vamos a generar una estructura de deuda que, como mostramos anteriormente, tiene una vida promedio sustantivamente más alta y una tasa de cupón mucho más baja que la actual. Eso debería estar incorporado en la tasa de descuento que utilizan los inversores. O sea, la lógica sería, ¿por qué un inversor que hoy, previo a una operación de canje, evalúa estos instrumentos al 10 o al 11%, producía esta operación, como esperamos, con un acompañamiento masivo, estaría descontando ese mismo instrumento a la misma tasa previo a la operación? Nosotros creemos que hay una gran oportunidad, que ya lo hemos visto, no es solamente una expectativa, sino que ya está confirmado, que en la medida que volvamos a normalizar también el mercado de deuda en dólares, de lo mismo que pasó con la curva de pesos, se va a trasladar inexorablemente a la curva de dólares. Cuando nosotros asumimos en diciembre, recuerden que el mercado secundario de pesos era un mercado que directamente no se negociaba por tasa, sino que se negociaba por paridad. Eso quiere decir, ¿qué valor de recupero me va a quedar después de que el gobierno me reestructure? Porque ese, digamos, el temor que tenía buena parte del mercado después del reperfilamiento que se había dado en agosto de 2019. Y nosotros en apenas 3 o 4 meses, en un trabajo cooperativo con el mercado, fuimos despejando esas dudas, fuimos mostrando la capacidad y la voluntad de pago del Tesoro, y eso hizo que en menos de 3 o 4 meses ya el mercado estuviera operando normalmente con niveles de tasa de interés y no de paridades. Si ustedes miran lo que rendían los bonos en pesos de Argentina en diciembre, enero de este año, eran tasas de 3 dígitos, totalmente desasociados de lo que era la capacidad de pago y la voluntad de pago del Tesoro. Y es que entendemos que lo mismo que observamos en la normalización de la curva de pesos, esperemos que pase en la curva de dólares, tanto en la ley argentina como en la ley extranjera, con lo cual esos ejercicios por ahí estáticos, tomando tasas de descuento en este momento, a veces subestiman, digamos, lo que va a ser el verdadero recorrido, la verdadera digamos, ganancia que va a tener el inversor por participar en esta operación. Así que en ese sentido, digamos, somos optimistas de que el mercado va a acompañar, y como ya lo ha hecho, de hecho, en canjes anteriores donde vimos esta opción de pasar de dólares a instrumentos por ser, una parte de los tenedores de este universo seguramente elegirán la opción de bonos ajustables por ser. Una pequeña aclaración. No, un par de comentarios sobre estas cuestiones. La primera es, creo que hay una redacción alternativa a la cláusula Rufo, que es directamente que en lugar desde la invitación al canje rija desde la sanción de la ley. Eso es algo para que ustedes consideren y vean si es posible o no. Ese es un punto. Con respecto a los títulos con ser, a ver, y el duration, pasa al revés, entiendo yo. Si lo que va a hacer es un ajuste hacia abajo de la tasa de descuento,
los títulos más largos se van a ver beneficiados más en valor que los más cortos. Y el tema con los títulos Concer no es tanto ese, sino que uno está cambiando títulos en dólares a tipo de cambio oficial por títulos en pesos. Entonces ahí hay un diferencial que, como decía el secretario, como decía Diego, lo tendrá que considerar cada uno de los organismos que tienen títulos públicos, pero lo va a tener que considerar con mucho cuidado, a eso me refiero, ¿sí? Porque lo que están es administrando activos que son de terceros, que respaldan pasivos de esas mismas oficinas o organismos públicos para con terceros, que en su enorme mayoría suelen ser los jubilados. Y por último, perdón, la pregunta que no quedó contestada es si no es momento también de pensar en que las provincias puedan emitir Concer. Sobre las provincias, Martín, nosotros estamos activos para hoy a la tarde. Diego, si te parece, quedaría una respuesta, que es la si las provincias pueden emitir Concer. Sobre ese punto quería contestar. Nosotros... Quería decir, como el único pedido de pregunta es la del senador Claudio Poggi, ¿les parece? Contesta esta, después le contestamos a Claudio y los liberamos. Muchísimas gracias. Adelante, Diego. Responde y... Respecto a Martín, el tema de la cláusula Rufo, estamos completamente abiertos a mirar las redacciones alternativas que nos puedan acercar y en todo caso consensuar una versión que parezca superadora. Charlémoslo con detalle. Respecto a provincias Concer, hoy tuvimos una pequeña conversación con el ministro respecto a este tema. Nosotros entendemos que hay una agenda de normalización financiera y de profundización financiera y desarrollo de los mercados financieros locales por delante. De hecho, tenemos cosas que ya hemos estado conversando con varios de los ministros de las provincias, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires también, en relación al desarrollo del mercado de capitales local. Entendemos la idea de que el estiramiento de plazos en el mercado de deuda pública y nacional y provincial en pesos es un tema complejo. Obviamente nosotros tenemos que trabajar también con estos instrumentos para poder extender plazos y entendemos que hay una oportunidad de hacer esa discusión. No nos parece que no es en este momento en el marco de esta ley, pero sí el compromiso del ministro que manifestara hace unos instantes es que estamos abiertos a tener esa discusión como parte de las cuestiones de financiamiento provinciales, digamos, que se vienen por reestructura. Así que anotamos el punto. Presidente, sí. El senador Martínez quería hacer una pregunta, discúlpeme. Bueno, cómo no, Diego.